El hombre es un animal superior al resto de los animales. Este estudio bíblico lo he escrito yo, un servidor, el día 3 de abril del 2026 y lo amplié y lo terminé el 5 de abril del 2026. Antes de que escuchéis este importantísimo estudio bíblico, os recomiendo que lo leáis en internet o lo bajéis en formato de libro electrónico PDF. Se encuentra publicado en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Primero voy a leer el índice del contenido de este estudio bíblico y es el siguiente. Primero hay un prólogo, capítulo 1, primer relato de la creación de Adán y Eva. Capítulo 2, segundo relato de la creación de Adán y Eva. Y capítulo 3, entrada de la muerte en el mundo. Al principio de este estudio bíblico he insertado una imagen creada con inteligencia artificial donde podemos ver a Adán en el jardín del Edén, creado pues a imagen y semejanza de los dos dioses creadores. Esto lo explicaré a lo largo del estudio. Y observad que Adán, en la imagen, pues no tenía ombligo. ¿Y por qué no tenía ombligo Adán? Y tampoco Eva, por supuesto. Pues porque Adán no nació de ninguna mujer. Ya sabéis que el ombligo es una señal, una señal de nuestra estancia cuando estuvimos dentro de la barriga de nuestra madre. A través del ombligo, del cordón umbilical, pues éramos alimentados. Y al nacer, pues ahí se queda esa señal. Pues Adán no la tenía, él no nació de ninguna madre, sino que lo creó el propio Jesús, este segundo Dios, directamente del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de los dos dioses creadores, que son el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y el Señor Jesucristo. Y según la Biblia, como vamos a ver, Adán era un alma viviente, es decir, un animal, eso es lo que significa alma viviente, pero superior, muy superior al resto de los animales. Fue creado a imagen y semejanza de los dioses directamente por Jesús. Es lo que vamos a ver. Primero voy a leer el prólogo. Dice así: este estudio único es extremadamente importante. Por lo tanto, os pido que pongáis mucha atención. Mirad, en Apocalipsis 12, verso 9, leemos que Satanás, el diablo, esta serpiente antigua, engaña al mundo entero. Al mundo entero, no dice que engaña a pocos, a unos cuantos, no, sino que engaña al mundo entero. Y especialmente lo engaña por medio de las religiones falsas, incluida por supuesto la cristiandad falsa, diabólica y apóstata. Y uno de estos engaños de Satanás es en lo que respecta a la creación del primer hombre, de Adán. Mirad, en el mundo hay tres tipos de creencias respecto a la creación del primer hombre. Uno, en primer lugar, están los animalistas ateos. Estos enseñan la gran mentira de que el primer hombre era un mono y con el paso de millones y millones de años evolucionó hasta convertirse en el hombre de hoy en día. Para estos ateos animalistas, el ser humano es un animal, sí, un animal, pero igual al resto de los animales. Un animal, pero más evolucionado, pero al fin y al cabo, como el resto de los animales, no lo creó Dios directamente, según ellos, sino que sencillamente es como el resto de los animales. Tiene el mismo valor que el resto de los animales. En segundo lugar, encontramos en el mundo a los iglesieros inmortalistas. Este tipo de gente, santurrona y religiosa, también han sido engañados por Satanás. Pertenecen a todas las religiones falsas del planeta, incluida, por supuesto, la cristiandad falsa y diabólica. Estos religiosos y fanáticos enseñan que Dios creó al hombre con un alma inmortal. Y dicen que el hombre no es ningún animal, sino que es una especie de Dios inmortal el cual nunca muere, ya que según ellos, en el momento que damos el último suspiro y fallecemos, nuestra alma inmortal sigue viva en un más allá. 3. En tercer lugar encontramos a los cristianos bíblicos, entre los cuales, por supuesto, pues yo me incluyo.
los cuales enseñamos lo que Dios dice literalmente en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, respecto a la creación de Adán y del resto de los animales. Los cristianos bíblicos lo que enseñamos es que Adán era un animal, es decir, un alma viviente, como así lo dice el Génesis, o un ser viviente, como dicen otras versiones bíblicas, pero superior al resto de animales que Dios creó. Ya que Adán, como vamos a ver, fue creado directamente por Jesús, por este segundo Dios, a imagen y semejanza de los dos dioses eternos y creadores. 3. En tercer lugar encontramos a los cristianos bíblicos, entre los cuales por supuesto me incluyo, y enseñamos lo que Dios dice literalmente en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, respecto a la creación de Adán y del resto de los animales, de las almas vivientes. Mira, los cristianos bíblicos lo que enseñamos es que Adán era un animal, es decir, un alma viviente, o un ser viviente, como dicen otras versiones bíblicas, un ánima viviente, pero superior. Adán era superior al resto de los animales que Dios creó, al resto de las almas vivientes. ¿Y por qué? Porque Adán fue creado directamente por Jesús, que es este segundo Dios creador, y lo creó a imagen y semejanza de los dos dioses eternos y creadores. ¿Qué significa esto de imagen y semejanza? Pues sencillamente con un parecido, un aspecto físico, semejante al de los dos dioses creadores. Pero después Adán desobedeció a Dios, al mandamiento que Dios le dio, y se convirtió en un alma mortal. La muerte entró en el mundo. Esto es lo que voy a ir explicando, lo que veremos después. Lo voy a demostrar con la Biblia, en este importantísimo estudio bíblico en audio. Pues dicho esto, pasemos manos a la obra y abramos nuestras Biblias. Mirad. Capítulo 1. Primer relato de la creación de Adán y Eva. Para el que no lo sepa, el Génesis, los dos primeros capítulos del Génesis, habla de dos relatos de la creación de Adán y Eva. En el primero, pues de forma breve, escueta, se describe la creación de Adán y Eva, y en el segundo relato del Génesis se especifica más, se dan muchísimos más detalles, pero se refiere a la misma creación de Adán y Eva. No son dos creaciones diferentes, como creen algunos, de una humanidad que existió aquí en la tierra antes de Adán y Eva. En absoluto, eso es una patraña, una doctrina de demonios. Es la misma creación de Adán y Eva, pero explicado en dos relatos, uno breve y otro extenso y con detalles. Y la traducción bíblica que voy a utilizar en este estudio es la Reina Valera, pero la Reina Valera de 1865, la antigua. Voy a leer este pasaje de Génesis. Abrid vuestras Biblias vosotros podéis utilizar, por supuesto, cualquier versión bíblica. Génesis capítulo 1, de los versos 20 al 23, dice lo siguiente. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente, o de alma viviente, o de seres vivientes, como dicen otras versiones más modernas. Es lo mismo. Ánima viviente, alma viviente, seres vivientes. Exactamente lo mismo. Y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la haz del extendimiento de los cielos, sobre la faz de los cielos, vamos, sobre el aire. Es una versión antigua, esta Reina Valera, y algunas palabras pues antiguas, de castellano antiguo, pero bueno, yo las voy a poner en un lenguaje pues más sencillo. Verso 21. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según sus naturalezas, o según sus especies, y toda ave de alas según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Verso 22. Y bendíjolos Dios, diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Como podéis ver, en el día quinto de la creación, Dios ordenó que las aguas produjeran todo tipo de ánimas vivientes, de almas vivientes y de aves. Es decir, fijaos, Dios
no creó directamente a los animales del mar ni a las aves, sino que con su palabra, con su mandato, ordenó que las aguas produjeran a estas criaturas, a todas estas almas vivientes. Produzcan las aguas. Muy diferente a como fue la creación de Adán, que lo creó directamente Jesús, directamente con sus manos, del polvo de la tierra. Esta traducción bíblica que estoy utilizando, pues la ha traducido por ánimas vivientes, otras versiones pues la han traducido por almas vivientes y otras por seres vivientes. Es exactamente lo mismo. Un ánima viviente es un alma viviente, es un ser vivo que respira y se mueve. Y ahora leamos estos versos que son el 24 y el 25 de este mismo capítulo 1. Y dijo Dios, poner atención, produzca la tierra ánima viviente, que lo mismo que alma viviente o seres vivientes, según su naturaleza o según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. Y fue así. E hizo Dios, fijaos lo que dice ahora, e hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza y bestias según su naturaleza y todas serpientes de la tierra según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Este pasaje es tremendamente interesante, estos dos versos, el 24 y el 25. Fijaos que Dios ordenó seguidamente que la tierra produjera ánimas vivientes, almas vivientes, seres vivientes. Fijaos que seguidamente a todos estos seres vivientes, a todas estas almas vivientes, Dios los llama animales. Animales, es decir, las ánimas o almas vivientes, Dios dice que son animales. Grábeselo esto en la mente. Las almas vivientes, las ánimas vivientes, Dios dice aquí en el Génesis que son animales. Primero los llama almas vivientes y seguidamente los llama animales. Es exactamente lo mismo. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, para no ser engañados por los iglesieros mentirosos, por estos ceporros ignorantes que no creen en lo que Dios dice en la Biblia. Ellos dicen que una cosa son almas vivientes y otra cosa que son los animales, otra cosa muy diferente. Eso es absolutamente mentira. Para Dios, almas vivientes es exactamente lo mismo que animales vivientes. Recordadlo. Dios dice que las almas vivientes o animales vivientes son animales. Ahí lo dice bien claro en ese texto del Génesis. Están las almas vivientes que produjeron las aguas y las almas vivientes que produjeron la tierra. ¿Ha quedado claro? Para Dios, repito, almas vivientes y animales es exactamente lo mismo. Es decir, Dios dice bien claro en ese pasaje del Génesis que un ánima o alma viviente o ser viviente es un animal. Aquellos que niegan esta verdad bíblica, pues sencillamente están insultando a Dios, llamándole embustero y son falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Toda esta creación de los animales marinos y terrestres, todas estas almas vivientes, ocurrió en el quinto día de la creación. Y ahora veamos lo que ocurrió en el sexto día de la creación. Abrid vuestras Biblias en Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, fijaos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, es decir, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues bien, observemos atentamente lo que dice este pasaje que acabo de leer. 1. En primer lugar,
Fijaos atentamente que un Dios supremo le estaba hablando a otro Dios. Esto como si tu padre y tú, pues tu padre te dice a ti, te propone hacer un muñeco de barro a imagen y semejanza vuestra, con un parecido físico a vosotros dos. Pues es lo mismo que hizo el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, con Jesús. Le propuso a Jesús, a este segundo Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Un Dios Supremo, repito, le estaba hablando a otro Dios. Y le estaba proponiendo, pues, hacer a otra especie especial, es decir, al hombre, a imagen y semejanza de estos dos dioses. Mira, si solo existiera un Dios, como enseña tradicionalmente el judaísmo apóstata y la cristiandad satánica y apóstata, si solo existiera un Dios, es decir, el monoteísmo, tal como enseña pues, todas estas religiones falsas, entonces el pasaje bíblico diría lo siguiente: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Sin embargo, este Dios supremo le estaba hablando al segundo Dios y le propuso hacer al hombre, es decir, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Millones de falsos cristianos, engañados por Satanás, enseñan que la expresión imagen y semejanza se refiere a un aspecto espiritual. Ellos dicen que Adán fue creado inmortal, con un alma inmortal. Sin embargo, eso es una absoluta mentira. En el Génesis, como voy a demostrar ahora, la expresión imagen y semejanza siempre se refiere a un parecido físico. A un parecido físico. Carnal. Es un aspecto físico. El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, sencillamente le propuso al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, hacer al hombre con un parecido físico a ellos. Hacer al hombre del polvo de la tierra, pero con un aspecto físico parecido al de estos dos dioses creadores, con un cuerpo físico semejante a los cuerpos físicos de estos dos dioses creadores. Seguidamente, mirad, voy a demostrar que la expresión imagen y semejanza en el Génesis siempre significa un parecido físico y no tiene que ver absolutamente nada con algo espiritual o inmortal. Abrid vuestras Biblias en Génesis 5, verso 3. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto no significa que Adán vivió 130 años, no. Lo que está diciendo es que Adán, a la edad de 130 años, porque Adán vivió 930 años y luego murió, volvió al polvo de la tierra, pues no. Aquí dice que Adán, a esa edad de 130 años, que en esa época, 130 años, pues era como ahora un muchacho de 17 o 18 años. Pues dice que engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y este hijo de Adán se llamaba Set. El pasaje es bien claro. Con 130 años Adán engendró a Set a su semejanza y conforme a su imagen. Esto es bien simple de entender. Este hijo de Adán, que era Set, lógicamente pues tenía un parecido físico a su padre Adán. Claro que tenía un parecido físico. Generalmente un hijo siempre se parece físicamente a su padre que lo engendró. Tiene la imagen y semejanza de su propio padre. Exactamente lo mismo ocurría con Set. Su aspecto físico era parecido al de su padre Adán, que lo engendró. Igualmente, Adán tenía también un parecido físico a los dos dioses creadores. Se utiliza exactamente la misma expresión en un sitio y en otro. Imagen y semejanza. Esto no tiene que ver absolutamente nada con algo espiritual o inmortal, como enseñan las religiones falsas del planeta. Adán jamás fue creado inmortal, ni tampoco era un espíritu, sino que Adán era pues un alma viviente, un ánima viviente, un animal con vida, biológica,
como demostraré, voy a demostrar más adelante, pero con la diferencia, y aquí está la gran diferencia entre Adán, este animal viviente, y el resto de los animales, que Adán era un animal muy superior al resto de los animales creados por estos dos dioses creadores. Solo Adán fue creado con ese aspecto físico al de los dos dioses creadores, a su imagen y semejanza. Algo que no ocurrió de ninguna manera con el resto de los animales, con el resto de las almas vivientes, los cuales brotaron sencillamente de las aguas y de la tierra, así lo dijo el Señor. Broten de las aguas, produzcan las aguas, y lo dijo, produzcan la tierra. Todos estos animales pues jamás fueron creados a imagen y semejanza de los dos dioses creadores, como sí lo fue Adán. En segundo lugar, observad atentamente que Dios creó al hombre y a la mujer para que dominaran sobre el resto de almas vivientes, de animales, tanto del mar como de la tierra. Fijaos bien cómo el texto dice que fue solamente, y poner mucha atención, fue solamente el hombre quien fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses. No menciona a la mujer por ninguna parte. La mujer de ninguna manera tiene la imagen y semejanza de los dos dioses creadores. No tiene la mujer, la hembra, el aspecto físico que tienen los dos dioses creadores, como es lógico, ya que el cuerpo de las mujeres no tiene la forma física, el aspecto físico del cuerpo que tienen estos dos dioses creadores, que son el Padre y el Señor Jesucristo. Si la mujer hubiera sido también creada a imagen y semejanza de los dioses, entonces el texto bíblico diría lo siguiente, fijaos: a imagen de Dios los creó, los creó. Esto es tremendamente importante y significativo. Sin embargo, el texto sagrado, ¿qué es lo que dice? Pues dice que fue únicamente Adán quien fue creado a imagen de Dios. El texto lo dice, a imagen de Dios le creó. Fijaos, no dice a imagen de Dios los creó, no, sino imagen de Dios le creó en singular. ¿Refiriéndose a quién? Pues evidentemente únicamente a Adán, al varón. Seguidamente el texto dice macho y hembra los creó, ahí así que utiliza el plural. Macho y hembra los creó. ¿Qué significa esto? Pues bien simple. Primero Dios creó a Adán del polvo de la tierra, a su imagen y semejanza, y después de una costilla de Adán, dice el Génesis que creó a la mujer. Por eso dice varón y hembra los creó. Primero creó al varón, Adán, y después creó a la hembra. Pero el único que fue creado a imagen y semejanza de los dioses fue el varón, el hombre. El único. Jamás dice que la hembra fuera creada también a imagen y semejanza de los dioses. Esto evidentemente, esto que estoy diciendo, es todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña el judaísmo apóstata y satánico y también la cristiandad satánica y apóstata. Llevan siglos enseñando esa patraña de que Adán y Eva fueron creados los dos a imagen y semejanza de Dios. Burda, mentira, como estáis viendo aquí en el Génesis. El propio apóstol Pablo, y ahora poner atención, el propio apóstol Pablo confirmó esta verdad bíblica que os estoy diciendo en estas tremendas palabras que os voy a leer. Abrid vuestras Biblias en 1 Corintios 11, verso 7. Dice, porque el varón, está hablando del varón solamente, del hombre, el varón no ha de cubrirse la cabeza. Cuando ora, cuando profetiza, no tiene que ponerse ningún estúpido gorrito en la cabeza, ya sea un kipá, un sombrero, un velo o lo que sea. No debe cubrirse la cabeza, todo lo contrario a lo que vemos hoy en día en los falsos judíos. En los falsos judíos se ponen el estúpido gorrito al que llaman el kipá, etcétera, y otros también. ¿Y por qué no debe cubrirse el varón la cabeza cuando ora o cuando profetiza? Esto no significa que el hombre no puede llevar un sombrero por la calle. No, está hablando Pablo, si miráis el contexto, cuando en la congregación ora o profetiza el varón. No debe cubrirse la cabeza, no debe ponerse ningún tipo de gorro en la cabeza. Pero mira lo que dice ahora. Porque él, el varón, el hombre,
es imagen y gloria de Dios. Y dice ahora, mas la mujer es gloria del varón. Fijaos bien como Pablo dijo que solo el varón es la imagen y gloria de Dios. Solo el varón. Solo él tiene el parecido físico a los dos dioses creadores. Y luego luego menciona a la mujer, ¿y qué es lo que dice? Pues dice que ella es la gloria del varón. No dice la imagen de Dios, ni tampoco dice la imagen del varón, sino que la mujer es la gloria del varón. Ninguna parte dijo que la mujer también sea imagen de Dios. El texto de Pablo es tan claro que hasta un crío de 4 años lo entiende. El apóstol Pablo fue bien claro, solo el varón tiene esa imagen y semejanza con estos dos dioses creadores. La mujer simplemente pues es la gloria de varón, es su ayuda idónea, como dijo el Señor. Pero ya jamás fue creado a imagen y semejanza de los dos dioses, ya que su aspecto físico, como es lógico, es muy diferente al que tienen los dos dioses creadores. O sea, ¿os imagináis vosotros a los dos dioses creadores con tetas, con senos, con caderas, con cuerpo femenino? Es absoluto, eso es estúpido, eso es blasfemo. Solamente el hombre tenía y tiene la imagen de Dios. La imagen de estos dos dioses creadores. Tienen la forma de varón, con todas las características de los varones. Los dos dioses creadores no tienen formas físicas ni características femeninas, como sí las tienen las hembras. Esta es la verdadera enseñanza del Génesis, la que os estoy exponiendo. 3. Fijaos el mandamiento que Dios le dio a Adán. Dios les dio a Adán y Eva. A los dos, porque este mandamiento se lo dio a los dos. El primer mandato que Dios dio a la primera pareja humana es que tuvieran relaciones sexuales. ¿Dónde? Pues en el jardín del Edén, donde Dios los colocó, y que se multiplicaran llenando la tierra. Lógicamente, tenían relaciones sexuales y multiplicaban la especie, ahí donde vivían. Y también les dijo que ambos tuvieran dominio o señorío sobre todas las criaturas, sobre todas las almas vivientes o animales, tanto los marinos como los animales terrestres que Dios creó. Sin ninguna duda que Adán y Eva obedecieron a este primer mandamiento que Dios les dio. Es de pura lógica. ¿Y qué hicieron? Ahí, cuando estaban viviendo ahí en el jardín del Edén, pues lógicamente comenzaron a tener sexo y a multiplicarse en el jardín del Edén. Y esto que estoy diciendo ocurrió antes de que ellos pecaran y fueran expulsados del jardín del Edén. Esto es importantísimo. Antes de que fueran expulsados del jardín, antes de que entrara el pecado, que entrara la muerte en el mundo, ya Adán y Eva tenían hijos, se multiplicaban. Por supuesto que Adán y Eva tuvieron hijos ahí, en el jardín del Edén, antes de que la muerte entrara en el mundo. Ya que ese fue el mandato que Dios les dio mientras ellos vivieran en el jardín del Edén. Esta es la razón, fijaos, por la cual Adán llamó a su esposa Eva la madre de todos los vivientes. Cuando vivían ahí en el jardín del Edén, la llamó la madre de todos los vivientes. Antes de que naciera Caín. Y no se puede ser madre sin tener hijos, ¿verdad? O se puede ser madre sin tener críos, sin tener hijos. Es estúpido, es absurdo. Para ser madre de otras almas vivientes, de otros seres vivientes, tiene que haber tenido hijos. Es muy importante que tengamos en cuenta que este relato de la creación de Adán y Eva mencionado en el capítulo 1, versos 26 al 28, es un relato breve y escueto. Y luego ya, en el siguiente capítulo, en el 2, se dan muchos más detalles de cómo fue esta creación de Adán y Eva. Este pasaje del Génesis capítulo 1, atención, no está
hablando por ninguna parte de la creación de otra humanidad antes de la creación de Adán y Eva. Esto es una burda mentira y un invento estúpido y satánico de auténticos hijos del diablo que retuercen las sagradas escrituras para su propia perdición. El relato de la creación de Adán y Eva en Génesis 1 es el mismo relato que aparece en Génesis 2. La única diferencia es que en Génesis 2 se dan muchos más detalles de cómo fue la creación de esta primera pareja humana, como voy a demostrar ahora, como vamos a ver. Pasemos, por tanto, a estudiar ahora el capítulo 2 de este estudio bíblico sobre la creación de Adán y Eva. Capítulo 2, segundo relato de la creación de Adán y Eva. Abrid vuestras Biblias en Génesis 2 y voy a leer de los versos 6 al 9. Poner atención. Dice, y un vapor subía de la tierra que regaba toda la haz de la tierra, es decir, toda la superficie de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, o aliento de vida, dicen otras versiones, otras dicen espíritu de vida, es lo mismo. Y fue el hombre un ánima viviente, un alma viviente, un ser viviente, como dicen otras versiones. Y había plantado Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó, es decir, Adán. Había también hecho producir Jehová Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto. Ahí había un árbol especial que es el árbol de la vida. Y luego dice, y el árbol de ciencia de bien y del mal. Había otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como podéis ver, cuando Dios creó este planeta Tierra, a los animales y al hombre, a todas estas almas vivientes, las condiciones ambientales del planeta eran muy diferentes y mucho más perfectas de lo que son hoy en día. La lluvia, por ejemplo, no existía en ese tiempo, al principio, sino que lo que había era un vapor que subía de la tierra y regaba toda la superficie del planeta. Lo cual significa que toda la tierra pues estaba repleta de bosques, de vegetación y de una belleza impresionante. Muy difícil, muy diferente a como es hoy en día la superficie de la tierra. Antiguamente, al principio, la tierra era como un gigantesco invernadero donde ese vapor pues regaba la superficie de la tierra. Había un clima estable, un mismo clima en toda la superficie de la tierra. No existían, por supuesto, ni las zonas polares heladas, ni los desiertos, ni nada de eso. Observad ahora cómo este Señor Jehová, de Jehová Dios, bajó físicamente a la tierra y ejecutó la obra creadora de Adán, que el Padre Celestial pues había planeado. Evidentemente, este Señor Jehová que descendió del cielo aquí a la tierra en forma personal, forma física, pues no era el Padre Celestial, no era el Dios Supremo. Era otro Jehová, un segundo Jehová, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Se llama también Jehová. Este segundo Jehová, pues era el mismísimo Señor Jesucristo. El nombre del Padre está en él. Lo dice la Biblia. Jesús descendió del cielo físicamente y ejecutó la obra creadora del hombre en el sexto día de la creación. Lo primero que hizo Jesús, fijaos, cuando descendió a la tierra, es tomar polvo de la tierra y formó el cuerpo terrenal de Adán, el hombre, a imagen y semejanza de estos dos dioses creadores, con un parecido físico a estos dos dioses creadores. Esto ya lo he explicado más arriba. Como Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses eternos y creadores, fue hecho a imagen y semejanza de ellos. Una vez que el cuerpo perfecto de Adán ya estaba formado, Jesús ya lo había formado del polvo de la tierra, Jesús se agachó y sopló en la nariz de Adán
el aliento de vida, es decir, el espíritu, en hebreo ruaj, que es sencillamente esa energía que da la vida. Introdujo en su cuerpo el espíritu de Adán. El espíritu de Adán, no el Espíritu Santo, como creen muchos, no. Le introdujo el espíritu del hombre, el espíritu de Adán, esa energía que le dio la vida a Adán. Ese espíritu de ninguna manera era una persona o alma inmortal. El espíritu no tiene que ver nada con el alma en la Biblia, Son dos cosas muy diferentes. Sino que sencillamente ese espíritu pues era una energía, un soplo de vida que Jesús introdujo por la nariz de Adán, y esa energía, atención, hizo que el cuerpo de Adán se convirtiera en un alma viviente. Así es como fue producido Adán, en un ser vivo, en un ánima viviente, en un alma viviente, o lo que es lo mismo, un animal vivo, que respiraba. Otras versiones dicen en un ser viviente, otras como esta dicen un ánima viviente. Dicho en otras palabras, Adán comenzó a vivir y a existir cuando Jesús le introdujo por la nariz esa energía de vida. Y entonces Adán se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente, en una persona viva. Y ahora poned mucha atención porque aquí encontramos la clave para saber que Adán sí que era un animal. Por supuesto que era un animal, es decir, un alma viviente. Como también lo eran el resto de animales marinos y terrestres que Dios creó en el día quinto de la creación. Mirad, os voy a leer de nuevo el pasaje de Génesis capítulo 1 para que esto quede claro de una vez por todas. Génesis 1, versos 20 al 25. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente. Otras versiones dicen toda alma viviente. Y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la haz del extendimiento de los cielos, y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según sus naturalezas, según sus especies, y toda ave de alas según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Verso 24. Y dijo Dios, produzca la tierra, ahora menciona la tierra, ánima viviente o alma viviente, según su naturaleza, según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas serpientes de la tierra según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Observad atentamente cómo Dios llama a todas esas criaturas del mar y de la tierra ánimas vivientes, o almas vivientes, o seres vivientes. Es lo mismo. Exactamente la misma expresión que se utiliza cuando Jesús creó a Adán del polvo de la tierra, el cual también era un alma viviente, un ánima viviente. Ahí lo podéis leer. Génesis 2:7. Adán se convirtió en un alma viviente. Si Adán no fuera un animal, como enseñan todas las religiones falsas, entonces jamás Dios le llamaría alma viviente, como al resto de los animales. Observad cómo en el verso 24 Jesús llama a los animales marinos y terrestres almas vivientes, y seguidamente los llama animales. Ahí lo podéis ver en el verso 24. Es decir, almas vivientes y animales es exactamente lo mismo. Repito, almas vivientes y animales es exactamente lo mismo. Dios lo dice ahí en esos textos. Y resulta que Adán también era un alma o ánima viviente. Prueba irrefutable de que Adán también era un animal viviente, un ser biológico que respiraba y que se movía, hecho también del polvo de la tierra. Ahora bien, Adán de ninguna manera era igual que el resto de los animales. Esto es todo lo contrario, lo que estoy diciendo es todo lo contrario a lo que dicen los satánicos animalistas ateos. Por supuesto que Adán no era igual que el resto de los animales.
¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús lo creó directamente del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de los dos dioses creadores. Y el propio Jesús le introdujo directamente por la nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, esta energía. Sin embargo, el resto de animales jamás fueron creados a imagen y semejanza de los dioses, ni tienen, evidentemente, un parecido físico a los dos dioses creadores. Ningún animal, parte del hombre, ningún otro animal tiene la imagen y semejanza de los dioses. Ese cuerpo físico, ese aspecto físico que tienen los dioses. Solamente lo era Adán. Esto solamente ocurre con el hombre, es decir, con el varón. Con el varón, aquí no menciona a la mujer por ninguna parte. Esto ya lo he explicado más arriba. Por lo tanto, por supuesto que Adán, y por ende, todos los hombres o varones somos animales, ya que somos almas vivientes. Sin embargo, somos muy diferentes al resto de animales en nuestra forma física, humana y en nuestro intelecto. Recordad, por ejemplo, que el ser humano es el único bípedo que anda solamente de pie, con sus dos piernas. El resto de animales, pues de ninguna manera. No existe ningún otro animal que sea bípedo, que ande con dos pies. Los propios simios, los gorilas, los chimpancés, muchos dirán, no, es que ellos andan con dos pies, son también bípedos, eso es mentira. Los simios, todos los simios, andan a cuatro patas, que en un momento se puedan poner a dos patas, pues claro, pero siempre andan a cuatro patas, todos los simios. Solamente hay un alma viviente que es bípedo, que anda con dos piernas, de pie, erguido, y es el ser humano. Somos muy diferentes, repito, al resto de animales, de almas vivientes que Dios creó. Esta verdad bíblica es la que rechazan hoy en día millones de falsos cristianos y descerebrados arrogantes y embusteros que no creen en lo que dice Dios en el Génesis sobre este tema, sino que rechazan esta palabra de Dios e insultan a Dios llamándole embustero, prefiriendo creer en las mentiras satánicas enseñadas por esta cristiandad falsa y diabólica y por sus propias elucubraciones estúpidas, blasfemas y diabólicas, que rechazan, todo lo contrario, rechazan pues lo que dice Dios en estos textos del Génesis que ya hemos visto. Cuando Jesús formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, de ninguna manera era inmortal. Dios no creó a Adán inmortal, como creen muchísimos, engañados por el diablo a lo largo de la historia. No, Dios lo creó inmortal a Adán. Mentira, mentira cochina y del diablo. En ninguna parte del Génesis dice que lo creará inmortal. Los dos dioses creadores jamás le hicieron con inmortal ni con un alma inmortal. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que lo que otorgaba la inmortalidad era comer del fruto del árbol de la vida. Vamos a leerlo en Génesis 3:22. Ahora pues, dijo el Señor, porque no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fueron expulsados, Adán y Eva, después de que pecaron, expulsados del jardín del Edén y jamás comieron del fruto del árbol de la vida. Aquí lo dice el Señor, que otorgaba la inmortalidad. Coma del árbol de la vida y viva para siempre. Era el fruto del árbol de la vida lo que otorgaba la inmortalidad. Y ellos, repito, jamás comieron de dicho fruto del árbol de la vida. Jamás alcanzaron la inmortalidad ni vivieron para siempre. Como podéis ver, la inmortalidad la otorgaba este fruto del árbol de la vida. Y Adán, repito, jamás comió de ese árbol de la vida, ya que la vida eterna era un regalo que Dios les daría, atención, si obedecía lo que Dios mandó. Si obedecían a ese mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues evidentemente los dioses los recompensarían. ¿Les premiarían con qué?
Pues con el acceso al árbol de la vida. Y hubieran recibido la inmortalidad instantáneamente. Por lo tanto, poned mucha atención. Adán no fue creado inmortal. Pero atención, tampoco Adán fue creado mortal. ¿Y por qué? ¿Por qué no fue creado mortal? Pues sencillamente porque todavía Adán no había pecado, no había desobedecido a Dios. Y ya sabéis lo que dice la Biblia, que el salario del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, el alma que peque esa morirá. Como Adán todavía no había pecado, pues todavía no era mortal. Dios no lo creó mortal, pero tampoco lo creó inmortal, porque jamás comió del árbol de la vida. ¿Queda claro? Adán estaba en un tercer estado. Cuando Jesús creó a Adán, este estaba en un tercer estado que yo llamo de inocencia probatoria temporal. Y que no era mortal ni tampoco inmortal. Adán simplemente era un alma viviente, un ser vivo que respiraba, que se movía. Era un animal, un alma viviente que respiraba, pero creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, con un parecido físico a ellos, y mucho más inteligente, por supuesto, que el resto de los animales. El plan, fijaos, el plan de estos dos dioses eternos y creadores es que Adán, creado a imagen y semejanza de estos dioses creadores, fuera inmortal. Ese era el propósito de Dios, ese era el plan de Dios, fuera inmortal y gobernara, dominara sobre toda la creación con la esposa que Dios le daría. Y que con ella, pues tuvieran relaciones sexuales e infinidad de hijos. Y de esta manera expandieran la especie humana por todo el planeta Tierra. Y después, por supuesto, después de llenar la Tierra, pues expandirían la especie humana por infinidad de otros muchos planetas del universo. Ese era el plan y el propósito de los dos dioses creadores para con la especie humana. Sin embargo, para que esto pudiera llevarse a cabo, Adán y Eva tenían que pasar una prueba de obediencia a los dos dioses. Repito, para que esto pudiera llevarse a cabo, los dioses creadores los tenían que poner a prueba, a los dos, Adán y Eva. Si ellos pasaban esta prueba, serían recompensados con la vida eterna y la inmortalidad. Si obedecían a estos dos dioses creadores, entonces serían premiados con el regalo de la inmortalidad y de la vida eterna. Dios les daría acceso al fruto del árbol de la vida y adquirirían inmediatamente la inmortalidad, a condición de que obedecieran a Dios, al mandato que Dios les dio. Esa es la razón por la cual los dioses creadores le dieron a Adán el siguiente mandamiento. Abrid la Biblia en Génesis 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este es el mandato, mandó, es el mandamiento que le dio. De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Este mandamiento Jesús se lo dio a Adán antes de que él creara a Eva. Se lo dio solamente a Adán, todavía Eva no había sido creada. Si Adán obedecía este mandamiento de los dos dioses creadores, entonces como premio, como regalo, recibiría la vida eterna, la inmortalidad. Recordemos que la vida eterna es un regalo de Dios, pero solamente, atención, para aquellos que obedecen a Dios. Vamos a leerlo, abrid vuestras Biblias en Hebreos 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, referimos a Jesús, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Sin obediencia a Dios no existe salvación ni vida eterna posible. Jesús le dijo a Adán que él podía comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén. Pero atención, obviamente ahí no estaba incluido el árbol de la vida,
porque muchos engañados por el diablo creen que todos los días Adán comía del árbol de la vida. Eso es mentira. No estaba incluido el árbol de la vida. ¿Y por qué? Pues sencillamente este árbol especial, el árbol de la vida, que otorgaba la inmortalidad, sería el regalo que los dos dioses creadores le darían a Adán si obedecía al mandamiento que le dieron, a condición de que obedeciera el mandamiento que Dios le dio, el de no comer del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal. Esa era la condición. Si él obedecía al Señor, pues como premio le regalaría la vida eterna, así de sencillo. Adán nunca comió del árbol de la vida. Repito, aquellos que dicen, estos iglesieros, que Adán comía todos los días del árbol de la vida, es una burda mentira. Eso es completamente falso. ¿Y por qué? ¿Por qué es falso? Pues bien simple. Por la sencilla razón de que si Adán hubiera comido del árbol de la vida, jamás habría muerto, ya que ese árbol especial lo que otorgaba era la inmortalidad instantánea. Sencillamente Adán no hubiera muerto, seguiría vivo hoy en día. El hecho de que murió Adán a la edad de 930 años es porque jamás, nunca comió del árbol de la vida. El árbol de la vida era lo que otorgaba esta inmortalidad y la vida eterna. Jesús le advirtió solemnemente a Adán que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la prueba, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. O como dice el texto hebreo literal, que es mucho mejor traducción, dice, ciertamente muriendo morirás. Es decir, comenzaría en Adán el lento proceso del deterioro y envejecimiento que le llevaría a la muerte, como así ocurrió. Dice el Génesis que a la edad de 930 años murió, y volvió al polvo de la tierra. Ya el proceso de la muerte, del envejecimiento, pues ya comenzó en el momento que desobedeció a Dios. Observad atentamente lo que Jesús, que es este segundo Jehová, le dijo a Adán. Si él desobedecía este mandamiento, moriría, o dicho en otras palabras, Adán se convertiría en un alma mortal, en un ser vivo mortal. Palabras del Señor. El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Esto demuestra de forma irrefutable que Adán jamás fue creado inmortal. Nunca. Mienten todos aquellos que enseñan que Adán fue creado por Dios inmortal. Pero repito, esto con lo que ya lo expliqué antes, lo dije antes, tampoco fue creado inmortal. No fue creado ni mortal ni inmortal. ¿Por qué? Porque Adán nunca comió del fruto del árbol de la vida que otorgaba la inmortalidad, como ya expliqué más arriba. Adán fue creado en un tercer estado, en el estado de inocencia probatoria temporal. Estaba en un estado de prueba, que era temporal. Era temporal, no era para siempre. El propósito de Dios es que Adán viviera para siempre, que fuera inmortal, pero con una condición, de que obedeciera el mandato de Dios. Después de haber dado Jesús este mandato a Adán, es cuando decidió crear a la mujer de una costilla de Adán para que fuera su ayuda idónea. Y con ella pudiera pues tener relaciones sexuales y multiplicar la especie humana por todo el universo, como leemos en Génesis 2, versos 21 al 22. Mirad, cuando Dios creó a todos los animales del campo, hizo uno en especial que era el más inteligente y astuto de todos. Astuto. Y era la serpiente antigua. ¿Quién es esta serpiente antigua? Bueno, pues el libro del Apocalipsis lo dice bien claro. Es el diablo y Satanás. Lo podéis leer, Génesis capítulo 3, verso 1, y luego leed Apocalipsis 12, verso 9 y el 22, verso 2. Como podéis ver, la Biblia jamás dice, atención por ninguna parte, que el diablo, que Satanás, sea un espíritu, porque muchos creen que Satanás es un espíritu, es una mentira del diablo.
ni por supuesto tampoco era un querubín que estaba en el cielo, jefe del coro celestial, que quiso destronar a Dios y se hizo muy malo. Esto es una fábula mentirosa, satánica, antibíblica, totalmente inventada. ¿Por quién? Pues la inventó la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. El Génesis es bien claro. A Satanás se le llama la serpiente antigua. Es el diablo y Satanás. Es un animal que Dios creó muy astuto e inteligente. Un animal, lo dice el Señor en el Génesis. Entonces los dos dioses creadores, ¿qué hicieron? Pues utilizaron a este animal, a la serpiente antigua, que es Satanás, para poner a prueba a Adán y Eva. Tenía que utilizar al diablo para probar la fidelidad de Adán y Eva, la obediencia de Adán y Eva. Y veamos en qué consistió esta prueba. Vamos a leer este tremendo pasaje bíblico. Abrid vuestras Biblias en Génesis 3, versos 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fijaos, esto es lo que le dijo Satanás, el diablo, a Eva. Tuvo una conversación con Eva. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Repito, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, o seréis como los dioses, como dicen otras versiones, es lo mismo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, era bonito, era hermoso a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué enseña este tremendo pasaje? Bueno, pues enseña lo siguiente. 1. Esa serpiente que Dios hizo era la más astuta de todos los animales del campo. A esa serpiente antigua en el libro del Apocalipsis se le llama el diablo y Satanás, indicando así que Satanás, atención, no es ningún espíritu, sino que sencillamente es un animal de carne y hueso que Dios creó para un propósito, y era sencillamente para probar la obediencia de Adán y Eva. La doctrina iglesiera de la cristiandad falsa de que Satanás es un espíritu o que era un querubín muy bueno, jefe del coro celestial, que quiso destronar a Dios en el cielo y luego se convirtió en el diablo, es una espantosa fábula mentirosa inventada por la Iglesia Católica para engañar al mundo. Y de ahí pasó al resto de iglesias falsas de la cristiandad asquerosa y apóstata. Enseñan exactamente todas ellas, todas estas iglesias falsas enseñan exactamente la misma fábula mentirosa. Es la doctrina que tienen en común todas las iglesias falsas de la cristiandad satánica. 2. Satanás se puso a conversar con Eva, estando ausente Adán. Adán no estaba con Eva en ese momento. El diablo se dio cuenta que era muchísimo más fácil engañar a la mujer que al varón. Mucho más fácil engañar a la mujer que al hombre. Hoy en día ocurre lo mismo. Las mujeres son muchísimo más fáciles de engañar por Satanás que los propios varones, que los hombres. 3. Eva falsificó la palabra de Dios. Esto lo ocultan en las iglesias, nunca lo dicen, pero Eva falsificó la palabra de Dios, como vais a ver ahora. Ella le dijo al diablo que Dios les había prohibido
tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era una mentira de Eva. Se lo inventó ella, ya que Dios jamás dijo semejante cosa. Lo que Dios le prohibió a Adán es que comiera del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comiera, ciertamente muriendo moriría. Jamás le dijo Dios que no pudieran tocarlo. Nunca les prohibió Dios que tocaran el árbol prohibido. 4. Entonces la serpiente, fijaos bien, que es el diablo y Satanás, esta serpiente antigua, que era muy astuta, se dio cuenta rápidamente de la falsificación de la palabra de Dios que hizo Eva. Y entonces la serpiente soltó la primera mentira a la especie humana. Ahí lo dijo. ¿Qué dijo? No moriréis. O dicho en otras palabras, si desobedecéis a Dios seréis almas inmortales. No moriréis. Ahí tenemos el origen satánico de la doctrina falsa antibíblica de la inmortalidad del alma. Fue introducida por el mismo Satanás, la serpiente antigua, en el momento que lanzó esa mentira a Eva. 5. A continuación el diablo dijo algo que era verdad. Fijaos. Dijo la serpiente: porque serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios o como dioses, sabiendo el bien y el mal, conociendo el bien y el mal. Eso que dijo el diablo era cierto, era verdad. ¿Y por qué sabemos que era verdad? Porque así lo leemos en este verso 7. Dice: y fueron abiertos los ojos de ellos, ambos, de Adán y Eva. Y lo mismo dijo el propio Jesús después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Mira lo que dijo Jesús. Iros ahora a los versos 22 y 23. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nos. Esto es un lenguaje castellano antiguo. Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Lo veis? El diablo tenía razón, dijo la verdad ahí en esa frase. Y sigue diciendo el Señor: ahora pues, porque no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacóle Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Por lo tanto, como podéis ver, lo que hizo Satanás, el diablo, es mezclar la mentira, el no moriréis, con la verdad. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Lo primero que dijo el diablo era mentira, ya que Adán y Eva sí que murieron. Comenzó en ellos el proceso lento de la muerte. Adán murió a la edad de 930 años. No se dice por ninguna parte de la edad que murió Eva, no se dice, pero evidentemente murió, claro que murió. Pero lo segundo que dijo la serpiente, el diablo, sí que era verdad, ya que Adán y Eva llegaron a ser como los dioses en el sentido de conocer el bien y el mal. En ese sentido, no en el sentido de inmortalidad. Los dioses son inmortales. Llegaron a ser como los dioses únicamente en el sentido de conocer el bien y el mal. Y así es como Satanás engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Si todo lo que dice el diablo fuera mentira, fuera falso, entonces no engañaría absolutamente a nadie. Por eso es que las iglesias falsas de la cristiandad apóstata mezclan la mentira con la verdad para poder así engañar al mundo entero. Fijaos bien. 6. Eva, guiada solamente por las apariencias externas, se dejó engañar muy fácilmente por Satanás, por la serpiente. Ella vio que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno para comer y que era agradable y bello a la vista. ¿Lo ves? Las hembras, las mujeres se dejan guiar
por la apariencia, por las apariencias externas, y por eso son tan fácilmente engañadas por el diablo, por la serpiente antigua. Así es como ella se dejó engañar. Vio que era agradable a los ojos, que era bello a la vista ese árbol. Y además el árbol servía para alcanzar la sabiduría. Y entonces ella le creyó a Satanás y fue fácilmente engañada. Las hembras generalmente, repito, siempre se guían por las apariencias externas y por lo agradable y bello que es la persona que la está engañando. Eso mismo es lo que hizo Satanás con ella. Entonces Eva alargó su mano y comió del fruto prohibido por Dios, pero no solo hizo eso, sino que además se fue a donde estaba su esposo Adán y le convenció, utilizando sus artes femeninas, para seducir a Adán y que él comiera también de ese fruto. Entonces Adán se dejó seducir y engañar por Eva y cometió el gran error de desobedecer también a Dios, comiendo del fruto que Dios les prohibió. Leamos ahora este pasaje. Abrid en Génesis 3, versos 19 y 20. Le dijo el Señor a Adán: en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, tú Adán, tú eres polvo, y al polvo serás tornado. O al polvo volverás, como dicen otras versiones. Y llamó el hombre, atención, llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva. ¿Qué significa Eva? Pues dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o madre de todas las almas vivientes. Fijaos atentamente lo que dice. En el momento que Eva y Adán desobedecieron a Dios, comenzó en ellos el lento proceso de la muerte. A partir de entonces, el hombre sufriría trabajando para poder comer, hasta que volviera a la tierra. Fijaos, Jesús no le dijo por ninguna parte que cuando muriera Adán seguiría vivo ahí por ahí en un más allá, sino que simplemente volvería al polvo de la tierra de donde fue formado. O dicho en otras palabras, Adán dejaría completamente de existir. Volver al polvo de la tierra es dejar de existir. Esto que acabo de decir es todo lo contrario de lo que enseñan todas las religiones falsas del planeta, que han existido a lo largo de la historia y, por supuesto, incluida la cristiandad falsa y satánica. Todas estas religiones falsas al servicio de Satanás, de la serpiente antigua, enseñan que el hombre no es ningún animal que deja de existir cuando muere, sino que, según ellos, el hombre es una especie de ser divino que tiene un alma inmortal que sigue viva en un más allá después de la muerte. Sin embargo, Dios dijo absolutamente todo lo contrario. Él dice en ese texto del Génesis que volvemos al polvo de la tierra de donde fuimos hechos. Es decir, que dejamos completamente de existir. Adán no existía. Adán no existía antes de ser creado del polvo de la tierra. Pues al mismo estado de inexistencia total, volvemos cuando morimos. Así lo dice el Señor. Ya he demostrado más arriba, en este estudio, como el hombre es un animal, es decir, un alma viviente, creado del polvo de la tierra, como el resto de los animales. La diferencia, repito, la diferencia que existe entre Adán y el resto de los animales es que Adán fue creado directamente por Jesús, del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de los dos dioses creadores, con un aspecto físico a ellos, con un parecido físico a ellos. Y el resto de animales, pues simplemente los produjeron las aguas y la tierra. Pero tanto los unos como los otros volvemos al polvo de la tierra cuando morimos y dejamos de existir. Fijaos entonces cómo Adán llamó a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. Y ahora poner atención.
Dicho en otras palabras, Eva era la madre de otras almas vivientes, de otros seres vivientes humanos, evidentemente, que Adán pues tuvo con ella. Ellos se multiplicaron ahí en el jardín del Edén, procrearon, tuvieron relaciones sexuales y por eso es que Adán la llamó la madre de todos los vivientes. Esto es extremadamente interesante y es algo que ha sido ocultado a lo largo de los siglos por el judaísmo apóstata y por la cristiandad apóstata. Si Eva, en ese tiempo, antes de que pecaran, cuando vivían en el jardín del Edén, ya era madre de otros seres vivos, esto significa que Adán y Eva ya tenían hijos cuando vivían en el jardín del Edén, antes de que desobedecieran a Dios. Ya que no se puede ser madre sin haber tenido hijos. Si Adán la llamó madre de todos los vivientes, es sencillamente porque ella ya había parido hijos engendrados por su esposo Adán mientras vivían en el jardín del Edén. Recordad lo que Jesús les ordenó a Adán y Eva cuando fueron creados en el jardín del Edén. Génesis 1:28. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, es decir, tened relaciones sexuales, y henchid la tierra, llenad la tierra. Llenadla de seres humanos, evidentemente. Y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, ellos ya habían tenido hijos y se habían multiplicado dentro del jardín del Edén. Es absolutamente estúpido y ridículo pensar que durante todo el tiempo que vivieron juntos en el jardín del Edén, ellos no tenían relaciones sexuales y no procreaban. Es ridículo, es absurdo. Al contrario, ellos obedecieron al mandamiento del Señor, a ese mandamiento, y sin ninguna duda, por supuesto que tuvieron relaciones sexuales e hijos antes de que el pecado entrara en el mundo. Fue después de pecar y de ser expulsados del jardín del Edén cuando Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Caín. Pero atención, en ninguna parte del Génesis se dice que Caín fuera el primer hijo que tuvieron Adán y Eva. En ninguna parte. Por eso es que tiene completamente sentido las palabras de Adán, que Adán le dijo a Eva, de que ella era la madre de todos los vivientes, es decir, la madre de todos los hijos o almas vivientes que habían tenido en el jardín del Edén antes de que ellos desobedecieran a Dios. Evidentemente, esos hijos que Adán y Eva tuvieron antes de desobedecer al mandato de Dios, no heredaron la muerte. O sea, que ellos todavía no habían pecado, no heredaron la muerte que vino por causa del pecado, sino que esos hijos de Adán y Eva son, porque siguen existiendo, son seres humanos perfectos e inmortales, que no viven en la superficie del planeta. ¿Dónde están entonces? ¿Dónde viven? Pues son los hijos de Dios, inmortales, que viven, como voy a demostrar ahora, debajo de la tierra, en la tierra hueca, porque según la Biblia la tierra hueca y está habitada en su interior por estos hijos de Dios. Tal como leemos en estos textos impresionantes que os voy a leer. Mirad. Primero vamos a Filipenses capítulo 2, verso 10. Dijo Pablo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, los ángeles. Ellos viven en los cielos, ellos moran en los cielos. Y en la tierra, ¿quiénes vivimos en la tierra? Pues los seres humanos, mortales. Vivimos en la superficie de la tierra. Y dice ahora: y debajo de la tierra, todos estos hijos de Dios se van a arrodillar ante el nombre de Jesús. Y menciona a los que viven debajo de la tierra. ¿Quiénes son? Pues lógicamente, por sentido común, son los hijos de Adán y Eva que tuvieron antes de que pecaran. Y ahora vamos a Apocalipsis 5, verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro de los 7 sellos, ni aun mirarlo.
y a todo lo creado que está en el cielo, es decir, a los ángeles, y sobre la tierra, es decir, nosotros, los seres humanos mortales, ya que vivimos en la superficie de la tierra. Y luego dice, y debajo de la tierra, indicando así que hay hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Y en el mar, es decir, hay hijos de Dios que también son marinos, que viven en las profundidades oceánicas. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, y al Cordero, que es Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esos pasajes son extremadamente claros y reveladores. Los que viven en los cielos son los ángeles, repito. Los que viven en la tierra, en la superficie de la tierra, somos nosotros, los seres humanos mortales. Somos mortales. Y los que viven debajo de la tierra, ¿quiénes son? Pues son los hijos de Dios, inmortales, los descendientes de Adán y Eva que jamás heredaron la muerte. Así de simple. Entramos ahora en el capítulo 3, la entrada de la muerte en el mundo. El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Abre la Biblia en Romanos 5, verso 12, dice: por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, esa es la consecuencia del pecado, la muerte, el alma que peque esa morirá, el día que del comieres ciertamente muriendo morirás, esa es la consecuencia del pecado, es la muerte. Y la muerte, fijaos, no dice el pecado, dice la muerte. La muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, efectivamente, todos hemos pecado. Por eso es que somos mortales, por eso es que todos morimos. Aunque fue Eva, no Adán, la engañada por Satanás. Satanás nunca engañó a Adán, a quien engañó fue Eva. Y ella fue la primera que desobedeció a Dios. Fue el hombre, el varón, creado a imagen y semejanza de los dos dioses creadores, el responsable máximo de que el pecado entrara en el mundo. Y por el pecado la muerte, la cual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, fijaos, es la muerte la que pasó a todos, la que hemos heredado todos. No hemos heredado el pecado cometido por Adán y Eva, ese pecado original. Eso es mentira. Por consiguiente, esa doctrina de que hemos heredado el pecado original de Adán y Eva es una patraña, es una mentira del diablo, absolutamente antibíblica. Pues lo que dijo en ese texto el apóstol Pablo es que lo que hemos heredado de Adán y Eva es la muerte, esa naturaleza mortal es la que hemos heredado. Y por eso es que todos hemos pecado y volvemos al polvo de la tierra cuando damos el último suspiro. Los dos dioses creadores expulsaron, fijaos bien, del jardín del Edén a Adán y Eva. Los expulsaron después de desobedecer a Dios, ya no eran dignos, y les prohibieron el acceso al árbol de la vida para que no comieran de su fruto ni vivieran para siempre. Ahí lo podéis leer en Génesis 3, versos 22 al 24. Esto es clave. Les prohibieron el acceso al árbol de la vida, que era lo que otorgaba la inmortalidad, la vida eterna. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, fijaos, después de pecar y de entrar la muerte, entonces ellos habrían vivido para siempre, pero en un sufrimiento sin fin. Estarían vivos hoy en día, pero sufriendo las consecuencias del pecado, de la muerte, del sufrimiento, un sufrimiento sin fin es lo que hubieran tenido. Por eso, fijaos, es que los dos dioses creadores les prohibieron el acceso al árbol de la vida, poniendo dos querubines con espadas encendidas que impedían el acceso al camino que llevaba al árbol de la vida. Claramente aquí se ve la inmensa misericordia de los dos dioses creadores que tuvieron con Adán y Eva, estando ya fuera del paraíso. ¡Qué misericordia más grande! Los dos dioses evitaron que esta primera pareja humana
pudieran comer del árbol de la vida. Evitaron que vivieran para siempre en un sufrimiento sin fin a causa del pecado. Adán y Eva, estando ya fuera del paraíso, entonces dice el Génesis que tuvieron un hijo, no dice que tuvieron el primer hijo, no. Tuvieron un hijo llamado Caín. Ahí lo podéis leer, Génesis 4:1. Observad atentamente que el texto no dice por ninguna parte que Caín fuera el primer hijo de Adán y Eva, ya que ellos ya tenían relaciones sexuales y tuvieron hijos en el jardín del Edén, tal como Jesús les mandó, y que explique más arriba. Antes de que ellos desobedecieran a Dios y la muerte entrara en el mundo. Fue a partir de Caín que la muerte pasó al resto de los seres humanos, al resto de los descendientes de Adán y Eva. Y ahora vamos a Génesis capítulo 5, verso 3, que leemos las siguientes palabras. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó Set. Esto ya lo expliqué más arriba. Fijaos cómo a la edad de 130 años Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, al cual llamó Set. Y este, lógicamente, tenía un parecido físico a su padre Adán, ya que ese es el significado de la expresión a su semejanza, conforme a su imagen. Es la misma expresión que aparece en Génesis 1:26, donde el Dios Supremo le habló al otro Dios y le propuso hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. La misma expresión, es decir, con un parecido físico a ellos. Adán tenía un parecido físico semejante a los dos dioses creadores. De la misma manera que el hijo de Adán, llamado Set, tenía también un parecido físico al de su padre Adán, que lo engendró. Esto no tiene que ver nada, absolutamente nada, con algo espiritual, sino que se refiere a apariencia física, aspecto físico, un parecido físico a los dioses. Esto, y ya con esto termino este estudio bíblico, es lo que hacía a Adán muy superior al resto de los animales, de las almas vivientes creadas por Dios. Adán era un alma viviente de la misma manera que el resto de los animales también eran almas vivientes. Tal como leemos en Génesis, capítulo 1, versos 20 y el 24. Y ya he demostrado en este tremendo estudio bíblico que la expresión alma viviente es exactamente lo mismo que animal, son términos sinónimos. Dios primero los llamó almas vivientes y seguidamente los llamó animales. Aquellos, y termino, aquellos que niegan esta verdad bíblica de que Adán era un animal, un alma viviente, están mintiendo y rechazando lo que dice Dios en la Biblia. Os ha hablado Tito Martínez. Si alguno desea contactar conmigo, pues ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi número de teléfono, en la versión escrita de este estudio bíblico, además de una serie de libros de verdadera teología bíblica escritos por mí y que encontraréis en la versión escrita. También tenéis las dos direcciones donde nos reunimos, en nuestra iglesia del Padre y del Hijo, en WhatsApp, ahí donde nos reunimos, y también tenemos nuestra escuela bíblica de Telegram. Ahí encontraréis las dos direcciones. Podéis entrar, participar con mensajes edificantes y podréis aprender la verdadera doctrina bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, tal como os la he expuesto en este importante estudio bíblico.